Bien, Gustavo Pérez, consultor y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor del libro Marketing Político y el Andrés Manual de Marketing. Ahorita se incorpora Vianey con nosotros, Gustavo Pérez, con nosotros esta tarde. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, querido Juan Carlos? Auditorio, también por ahí ya veo que ya está Vianey con nosotros. Sí, me dicen que ya está Vianey, ¿me confirman? Gracias, Vianey, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vianey, bueno, hoy Xóchitl Gálvez publica una encuesta de Massive Caller en donde asegura que está empatada en la preferencia presidencial con Claudia Sheinbaum. Dice que ya alcanzó a Claudia Sheinbaum y que están empatadas. Esta encuesta de Massive Caller le antecede una de México Elige, que la ubica 8 puntos de diferencia, pero son las únicas dos que tienen estos números. Las demás, que Reforma, El Financiero, GEAISA, la de Roy Campos, Consulta Mitofsky, la del País, en fin, todas las encuestas de periódicos, de casas editoriales y otras encuestas que son promediadas por Polls.mx, establecen una diferencia de 26 puntos. Hoy en Polls publica que hay una diferencia de 26 puntos. ¿Cómo entender esto que publica Xóchitl y cómo entender las encuestas que dicen lo contrario, Vianey? Mucho gusto en saludarlo, Juan Carlos. Gustavo, ¿qué tal? Y también a su auditorio. Lo que sucede es que desde el inicio de la campaña, lo que hemos visto es que las encuestas se han convertido en un instrumento propagandístico. Por el lado de Morena y de Claudia Sheinbaum y también sus aliados o sus rémoras, como yo siempre lo digo, quieren jugar a que es inevitable el triunfo y que son 20, 30, 25 puntos, es decir, ya nada le alcanza. Y del otro lado era muy importante garantizar o transmitir el mensaje que sí se podía ganar, que no todo estaba perdido y que había esperanza. Entonces vemos este tipo de encuestas, que son muchísimas, como bien lo menciona, han salido, donde lo único que vemos es que nuevamente las casas encuestadoras se están convirtiendo en parte de este juego y de esta estrategia política. El día de hoy, Cecilia Soto ponía en su Twitter una comparación. A ver, parece que perdimos a Vianey Esquinca. Vianey Esquinca, yo de pronto escucho esto, Gustavo Pérez, de que las encuestas se están utilizando para temas de propaganda política, pero cuando uno lee la encuesta del Financiero, por ejemplo, o la de Reforma, o del País, ¿qué no se supone que son la prensa inmunda? Bueno, depende de qué ángulo estemos observando, ¿no? Si nos favorece la encuesta, va a ser la mejor encuesta, por supuesto. Si es una encuesta que no nos favorece en nuestra campaña, pues vamos a tratar de demeritarla y decir que es una encuesta pagada. A ver, la realidad es que las casas encuestadoras sí se han convertido en un negocio. Eso hay que dejarlo claro. Pero también hay que ser bastante, pues, hay que tratar de concientizar a la gente, ¿no? Aquí la única encuesta que va a valer va a ser precisamente la del 2 de junio. No hay más, ¿no? Hemos visto en otros contextos en Latinoamérica, ¿no? Cómo también se ha hecho mucho este uso, ¿no? Propagandístico, como bien lo estaba mencionando ya Ney, de que por un lado nosotros pues vamos a tratar siempre de posicionar cuando hay números que nos favorecen, pero por otro lado pues también va a haber otras encuestadoras que seguramente van a dar datos contrarios a nuestros fines o a nuestros intereses. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomendaría a la gente? Bueno, pues que observen diferentes estadísticas, que observen diferentes fuentes de información y que ellos se hagan un criterio propio, porque no hay nada peor dentro de la propaganda política que la manipulación. Y perdón porque lo diga de esta manera, pero muchas de estas casas encuestadoras sí fungen como una herramienta de propaganda y de manipulación. Bueno, acaba de pasar el segundo debate. Hace unos momentos platicábamos con Xóchitl Gálvez, anda de gira por Sonora, en una entrevista, y ella asegura que subió 5 puntos en las encuestas después del segundo debate presidencial. Y yo le preguntaba a Xóchitl Gálvez si no sentía cruda moral por todo lo que se dijeron las candidatas, todas estas acusaciones. A Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez le dijo narcocandidata, eres la candidata a las mentiras, tu marido robó dinero y no pisó la cárcel, se te cayó la línea 12, el Repsamen y el suburbano, se te va a caer el país. Y Claudia Sheinbaum le dijo a Xóchitl, corrupta, eres la jefa de la priandilla inmobiliaria, calumniadora, tuviste 17 contratos ilegales millonarios
Quieres energías limpias para negocios sucios. El neoliberalismo lo representa la candidata del PRIAN. Y hay analistas que dicen que esto es lo que quería ver la audiencia, que esto es lo que quería escuchar la gente del debate. Pero ¿estos dichos les ayudan o les afectan a las candidatas? Xóchitl dice que ganó 5 puntos. ¿Qué es lo que opinas, Gustavo? Bueno, mira, me parece que sí es algo que la gente quería ver, ¿no? Esa es la realidad. Cuando un auditorio ve un debate de esta naturaleza, pues no es que vaya realmente a tener, por ejemplo, un fichero con el cual vaya a estar poniendo los checks de, pues sí dijo la propuesta tal, pues mira qué bueno que ya hizo esta, tiene estructura en esa. No es cierto, ni mucho menos en una población como la que tenemos en nuestro país, que digamos tiene un bajo índice cívico, ¿no? Donde todavía la gente cree que la democracia se trata simple y sencillamente de ir a votar, cuando sabemos que no es así. Se trata más de la participación, se trata más de la construcción institucional y por supuesto del comportamiento cívico de sus ciudadanos. Pero esa no es la realidad de México. La realidad de México es que cuando ven este tipo de, digamos, debates, pues se convierten en un espectáculo. Y sí, la verdad es que la gente sí quería ver, pues, unas candidatas mucho más combatientes, que dijeran las cosas como las sentían, menos robotizadas. Creo que eso es algo que en algún punto le llega a favorecer incluso a Xóchitl Gálvez, que ya no se le ve tan nerviosa, se le ve como más echada para adelante. Y es incluso también lo que he escuchado en otros analistas que señalan, y ellos no tienen empacho en decirlo, que la ganadora en este segundo debate fue Xóchitl Gálvez. Yo me reservo un poco ese comentario, sin embargo sí siento que no podría decir que Claudia Sheinbaum haya ganado este segundo debate, porque sí se le vio más nerviosa. Y en cuestiones de la política, muchas veces tiene un gran poder la forma más que el fondo, querido Juan Carlos. Sí, volviendo al tema de las encuestas, se reincorpora Vianey Esquinca con nosotros esta tarde. Me cuesta trabajo creer que, Vianey, que, por ejemplo, El Financiero o Encol o Reforma se presten a una campaña a favor de Claudia Sheinbaum, o sí se prestarían sus encuestas a coadyuvar a esta percepción que nos decías, Vianey. Yo no coincido, no creo que ninguno de estos medios esté pensando, no sé si Encol, porque además no lo hace directamente el país, sino lo hace un tercero, pero me queda claro que el prestigio del Financiero y de quien dirige las encuestas no se prestaría. En el lado de Reforma, que hubo un problema francamente de metodología la vez pasada. Hay que acordarnos que cambió la cabeza de quien hace las encuestas y yo creo que hay un ajuste. No me hicieron sentido los resultados de la última encuesta de Reforma, ni tanto con la distancia que manejaron con Sheinbaum, ni tampoco con la popularidad del presidente. Y todo el mundo comentaba justamente eso, que se veía que había salido la anterior directora de encuestas. Pero coincido, en general no creo que ningún medio per se esté pensando en vamos a favorecer o no. Lo que sí creo que hay metodologías, lo que sí creo que no es lo mismo una encuesta telefónica que una cara a cara, que no es lo mismo una que tenga 95 de tasa de rechazo, que no significa que no haga nada. Vamos, se sustituye esa tasa de rechazo, pero también es un proceso mucho más largo, etcétera. Creo que hay de metodologías y que para todos los clientes hay como no. Puedes escoger perfectamente dependiendo, no en el caso de estos medios, pero sí en otras casas encuestadoras, dependiendo de quién te pague. En ese momento puedes elegir una metodología ad hoc. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con Gustavo Pérez, con Vianey Esquinca, analizando las campañas electorales a menos de un mes de que terminen. A debate con Juan Carlos Zúñiga. En el segundo debate entre los candidatos a la presidencia se abordó el tema de la pobreza y la desigualdad. Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, se pronunció por un programa alimentario mediante el cual se podrá reducir la pobreza extrema. También señaló que apoyaría la reducción de la semana laboral a 40 horas, pero lo condicionó a que se diseñen apoyos fiscales a las empresas para soportar estos cambios. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo que brindará seguridad social a las y los jornaleros agrícolas, además de repartidores de productos adquiridos mediante aplicaciones. La candidata morenista destacó que se buscará que los pueblos originarios sean sujetos de derecho y tengan planes de justicia. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, se pronunció por establecer un programa nacional de primaria infancia que ponga el acento en la igualdad de oportunidades con salud emocional, nutricional y mental para las niñas y los niños. Anunció un programa nacional de vivienda que garantice el derecho a la vivienda y no sea capturado por grupos políticos como el cártel inmobiliario de la Ciudad de México.
Estamos conversando con Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, autor del libro Marketing Político y el Andrés Manual de Marketing, Yanira Esquinca, analista política, socia directora de Cuadrante Estrategia y Comunicación. Gustavo, de tener Claudia Sheinbaum esta ventaja que aseguran las casas encuestadoras que tiene, de 2 dígitos, de más de 20 puntos, ¿sería estratégico para la oposición tener un plan B o un plan C, así como lo tiene el presidente, con respecto a las cámaras? No, bueno, ya independientemente de lo que digan estos números, uno de los grandes sueños que iba a tener o que tenían planificados justamente el movimiento morenista o de la Cuarta Transformación, pues era hacer ese eventual plan C, ¿no? Que era el tener la mayoría calificada, y hay que decirlo con todas sus reservas, porque una de las grandes cosas que ellos querían hacer era una reforma sustancial a la Constitución, por no decirlo de otra forma, porque tal cual el programa de Sheinbaum lo dice, generar un nuevo constituyente, es decir, llamar a la generación de una nueva constitución. Eso sí que está, digamos, bastante complicado para todos los mexicanos, porque si nosotros nos ponemos a pensar en lo que pasó la última vez que nos metimos a hacer una nueva constitución, pues eso fue una revolución, ¿no? La que nos llevó a generar una nueva constitución, para que veamos el calibre de lo que se estaba proponiendo. Pero ya no es así. El escenario en el cual estamos ya desenvolviéndonos nos indica que Morena está buscando la mayoría simple, si acaso. Es prácticamente imposible que vaya a tener una mayoría calificada, y hay que decirlo también, en el caso de que llegue Claudia Sheinbaum a gobernar, pues también estamos viendo que va a haber varios estados que muy posiblemente no vayan a quedar en manos de Morena. Va a tener que ser un gobierno mucho más abierto a la negociación, y en ese sentido, tratando de responder tu pregunta, me parece que la propia coalición tiene más en la mira, incluso que buscar la presidencia, tiene más la mira de buscar tener el mayor número de escaños y el mayor número de posiciones a nivel local. Entonces, yo creo que si bien me parece que está haciéndose un esfuerzo por parte de la oposición de impulsar a Xóchitl Gálvez, la realidad es que los partidos políticos tienen más, digamos, el planteamiento inicial de buscar esas posiciones primero, en primer lugar, a nivel local, y después en los diferentes congresos que están en disputa. Sí, Yanira Esquinca, también esta semana, después del debate, ha habido exhortos de dirigentes de oposición, Alejandro Moreno, el dirigente del PRI nacional, a Jorge Álvarez Maínez y a Movimiento Ciudadano para que decline por Xóchitl, y también desde la oposición representada por Xóchitl Gálvez están llamando al voto útil a quienes pretenden o buscan o tienen la intención de votar por Movimiento Ciudadano. Ya Jorge Álvarez Maínez dijo que si quieren que haya declinación, que sea por él. Es decir, que Xóchitl decline por él. ¿Es un escenario improbable? Yo veo que sí, que absolutamente, porque lo comentaba Gustavo, el hecho de que ahorita justamente se están peleando mayorías. Movimiento Ciudadano se convirtió en una fuerza muy importante actualmente, es decir, con el PRI prácticamente desapareció, el PRD se volvió un partido prácticamente testimonial y Movimiento Ciudadano se fortaleció. Entonces, aunque en el fondo todo el mundo quisiera en la oposición ver que Movimiento Ciudadano se diera, esto no va a suceder, porque ellos también están peleando por sus propios senadores, por sus propios diputados, por mantener lo que tienen, por ejemplo, en Jalisco, por ganar más espacios. Entonces, aunque quedara en tercer lugar y quedara, vamos a suponer, con entre 8 y 10 puntos Maínez, eso les daba para tener más senadores y más diputados. Entonces, es una cuestión aquí no de la presidencia. Yo sé que son llamados a misa, yo sé que es una manera de presionar, pero como partido, por supuesto que no lo van a hacer, porque no lo conviene ceder cuando pueden recuperar o que pueden tener más espacios, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local. Sí, Gustavo Pérez, Xóchitl Gálvez también ha dicho, si vota el 65%, estamos del otro lado, es lo que dice Xóchitl, está ella del otro lado, pero se antoja difícil que haya una participación del 65%. Sí, es difícil. Además, hay que recordar que no son las mismas condiciones del 2018, donde se alcanza 63-64% de participación, es decir, fue muchísimas personas las que salieron a votar. ¿Pero por qué? Porque había un hartazgo por parte de un presidente que fue bastante omiso y de un candidato que llevaba 18 años en campaña. Entonces, no sorprende que haya existido un gran arrastre, y ese arrastre además le favoreció, por supuesto, a la fuerza que impulsaba a ese candidato tan popular como lo fue López Obrador. Este no es el caso.
Aquí estamos hablando de que hay dos candidatas que no son súper populares, que digamos sus designios tampoco llevan una carrera tan larguísima como fue la del propio López Obrador, y que, pues, hay que decirlo también, su carisma no es algo que reluzca, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que puede ser que, y me parece que el dato es acertado, creo que si se llega a tener una participación que supere el 64%, Xóchitl Gálvez sí tendría la capacidad o la posibilidad de ganar la elección por una simple y sencilla razón. Cuando nosotros estamos pensando en la campaña de Claudia Sheinbaum, desde que inició le decíamos, me parece que incluso fue con la presencia también de Vianney, decíamos, lo que Claudia quiere es que ya se acabe la elección. ¿Por qué? Porque ella estábamos diciendo que ella ya arrancaba de sus máximos y sigue siendo igual por la situación de que en las propias propuestas de campaña que hemos visto, en los propios debates, no hay nada nuevo detrás de la campaña de Claudia Sheinbaum. Es decir, no va a tener gente nueva que vaya a apoyar ese movimiento. Ya ellos lo que se van a dedicar es a generar una movilización de la estructura, que la han tratado de ir aceitando, la han tratado de mantener con los diferentes, pues digamos, eventos que ha hecho el propio presidente, ¿no? En las consultas y demás situaciones que ha generado, pero la realidad es que quienes realmente podrían movilizar que se vaya de un lado u otro la elección sería la clase media. Eso es muy importante de decir. Y a mí también por ahí me han comentado, me han preguntado, oye, ¿qué papel entonces jugarían? Si estamos hablando simple y sencillamente de la clase media, ¿qué papel jugarían los jóvenes? Aquí es una situación muy interesante porque decían, bueno, lo hemos estado comentando en otros foros, de que el Movimiento Ciudadano justamente va por el sector más juvenil, ¿no? La gente que va al primer voto o de, digamos, entre 18 y 20, 21 años más o menos es realmente su target. Y aquí lo interesante es que si ellos llegan a robarse una parte de ese pastel de los jóvenes, no le están haciendo un favor a Morena, porque Morena son los que tienen ese sector muy dominado por la cuestión de las becas. Entonces me parece que ahí están jugando con una situación bastante complicada, que se está volviendo complicada en la campaña de Claudia Sheinbaum. Yo no podría decir que estos últimos datos que han salido, sobre todo de Massive Caller, que ponen un empate técnico a Xóchitl Gálvez con Claudia Sheinbaum, sean 100% certeros, pero sí te puedo decir que el voto no se está fidelizando. Al contrario, me parece que se está fragmentando y en las tres fuerzas principales que estamos viendo. Es decir, nadie tiene seguro nada. Lo único que tenemos seguro es que Movimiento Ciudadano no va a tener a un candidato presidencial, no va a ganar la elección. En los otros dos sí tendríamos que ver cuál es el desarrollo de lo que sigue en las campañas. Sí, Vianney, ¿ha sido una campaña aburrida? ¿Han sido campañas aburridas? En general sí, se ha puesto bien, digamos, en las últimas semanas, semana y media, el debate tuvo que ver también esta estrategia que no hay que regatearle al Movimiento Ciudadano ni a los creativos. Los creativos cuando no tienen fondo, como es el caso de Álvarez Maínez que no tiene fondo, tiene que hacer una estrategia basada en la forma. Y hay que reconocerle que Movimiento Ciudadano ha hecho una campaña de forma. El fosfo, el anaranjado, la canción que es muy pegajosa, que lograron que se metiera en algunos antros, y esto no necesariamente tiene que ser orgánico, pudo haber una inversión, pero se viralizó el hecho de que hagan el baile y demás, es decir, mucha forma, de alguna manera ha logrado despertar, incluso lo hemos visto con algunos movimientos de los números. Pero antes de esto, no solamente había sido aburrida, con algunos disparos por ahí, no sé, lo que pasó, por ejemplo, en la bancaria de Acapulco y de repente algunos foros, pero en general había sido muy plana en los 2 primeros meses. Lo que sí vemos es que en la última recta no solamente vamos a ver más críticas, sino también polarización y sobre todo seguridad. El tema que están pasando los candidatos está enardeciendo. Cosas como, por ejemplo, lo que sucedió en Morelos, que en los últimos 3 días fueron un comando a meterse a un hospital privado donde mataron en una avenida principal, tal. Lo único que está haciendo es calentar las plazas, como se dice. Todo esto entonces va a hacer que este último mes de campaña, Juan Carlos Gustavo, se convierta en un verdadero riesgo para candidatos. Seguramente todas las candidaturas van a subir la agresividad y yo no descarto que vamos a ver más filtraciones de videos, más filtraciones de audios, más filtraciones de documentos para balancear la contienda electoral. Lo que habíamos visto en otros momentos, creo que ahora se va a concentrar más como parte de la estrategia de campañas. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
Otro de los temas que abordaron los candidatos a la presidencia, las candidatas y el candidato a la presidencia durante el segundo debate fue infraestructura y desarrollo. Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, propuso el tratamiento del 100% de las aguas residuales con el objetivo de eficientar su uso. También propuso crear caminos rurales, conocidos como saca cosechas, que facilitarán el trabajo de los campesinos. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, dijo que se van a hacer más carreteras, aeropuertos y puertos marítimos. En este rubro dijo que se va a recuperar parte del financiamiento al campo, se mantendrán los fertilizantes gratuitos, se fortalecerá el riego agrícola para la producción de alimentos, además de acabar con el intermediarismo. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, anunció que creará un fondo federal mixto con estados y municipios para garantizar el acceso al agua. También se pronunció por un Plan Nacional de Infraestructura que abarque a todas las regiones del país y con presupuestos multianuales. Esta tarde nos acompañan Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, Vianey Esquinca, analista política, socia directora de Cuadrante Estrategia y Comunicación. Gustavo, muchas promesas en el debate, muchas promesas en general en las campañas, promesas que requieren de recursos. El único candidato que habla de una reforma fiscal es Maínez, pero ni Claudia ni Xochitl hablan de cómo le van a hacer para financiar todo lo que están prometiendo, inclusive ampliación de los programas sociales que ya existen. Pues claro, es que es impopular hablar de que a la gente le vas a cobrar. O sea, la realidad es que si seguimos con esta tónica de generar y estar dando más y más programas sociales, lo único a lo que nos va a llevar es que el IVA va a tener que terminar por ahí de 25%, no va a haber de otra. Un país no puede vivir de deuda. O sea, no hay un solo país que pueda vivir de estar endeudando a su propia población. Entonces, la realidad pues, va a ser que en algún momento esto va a ser pues yo diría que una bomba que va a estallarle a la gente y no tanto a las autoridades, porque la gente es la que va a terminar pagando las consecuencias de este tipo de prácticas o de este tipo de políticas sociales. Entonces, lo que sí que quería yo además decir es que justamente estamos tan embelesados con el hablar de la forma en que se desarrolló el segundo debate, ¿no? De que si hubo más agresiones, que si una se vio más nerviosa que otra, que realmente lo que se nos olvida casi a todos los analistas es justamente hablar de lo que fueron las propuestas y también hablar de aquellas cosas que los candidatos evadieron, ¿no? Porque resulta sencillo decir que se van a generar nuevas políticas sociales, resulta muy sencillo decir que se va a hacer nuevos caminos y no sé qué. Pues bueno, muchos de estos no son partidos nuevos, es decir, ya ha sido gente que ha tenido la oportunidad de gobernar en diferentes lugares de la República y en el caso de Morena, pues el caso del PAN, pues a nivel federal, tampoco lo hicieron en su momento, o si lo hicieron, quedaron con muchas cosas pendientes. Algo que nos debería a nosotros preocupar mucho como ciudadanos es que nos dieran certeza de cómo le van a hacer realmente estas candidatas y el candidato para poder costear todo esto que se está ofreciendo a la población. A mí me parece que realmente quienes quedan más en deuda con todo este proceso electoral no son simple y sencillamente las candidatas y el candidato. Me parece que hay una gran deuda en general de la población de México por exigir más, por poner realmente las exigencias sobre la mesa y decir, pues díganme cómo le van a hacer, cómo es que se va a financiar todo eso que durante una campaña pues parecen atardeceres bonitos todos los días, arcoíris en todos lados con una mina con una olla gigantesca de oro para repartir, y la verdad es que no es cierto. Estamos adentrándonos a un momento en el país en que vamos a quede quien quede, va a recibir un país con una gran deuda pública y, por supuesto, una gran deuda en cuanto a la institucionalización de las diferentes partes que organizan el Estado mexicano. Sí, Vianey, hubo acusaciones fuertes en el segundo debate de las candidatas, entre las candidatas. Ya habíamos abordado el tema al inicio de esta transmisión, de este programa, pero pareciera que ninguna de estas acusaciones afecta a la otra o viceversa. Es decir, por más que le digan a Claudia que se le cayó la línea 2, el Repsamen y el Suburbano, pareciera que le hace lo que el viento a Juárez, esa acusación, o que si Xochitl Gálvez tuvo 17 contratos ilegales millonarios, como dice Claudia, y que sería la jefa de la preandilla inmobiliaria, tampoco parece que le haga mucho daño a Xochitl. ¿Estamos curados de espantos o qué es lo que ocurre con los electores? Lo que sucede es que desde hace mucho tiempo, ya no estamos en el 94, donde el debate pudo haber afectado en ese momento la elección, cuando Diego Fernández de Ceballos sorprendió a todo el mundo. Ahora ya prácticamente ningún debate ni tiene la popularidad ni el rating, ni tampoco es que vaya a cambiar las circunstancias y la situación, pero algo bien importante, Juan Carlos, y es que tampoco tenemos
una moderación activa, no hemos cambiado el formato para cuestionar, de tal manera que todas las candidatas, el candidato puede decir lo que quiera, puede mentir perfectamente, puede dar las cifras que quiera, pueden acusarse y no hay quien diga en ese momento, a ver, señora candidato, señor candidato, lo que usted está diciendo en este momento y cuestionarlo, que sí sucede en debates, en la moderación activa, en otros países. Lo más cercano que tenemos es en Estados Unidos, donde se cuestiona al candidato de lo que dice, de lo que hace, de lo que dijo, lo contrasta. Entonces, al no haber una moderación activa, porque los partidos políticos, que son los que aprueban el formato, simplemente no les conviene, pues tampoco se puede cuestionar. De tal manera que todas las acusaciones los vemos en el marco de esta guerra de declaraciones, donde no sabemos si es verdad que tuvo 17, 11, 20 contratos, si es verdad que fue culpa de Claudia Sheinbaum por no darle mantenimiento, no, o sea, no sabemos nada como elector. Entonces decimos, claro, son acusaciones, y si yo soy morenista, pues entonces voy a pensar que tiene razón. Si yo soy panista, voy a pensar que la otra candidata tiene razón. Por eso es que no nos hace mucha mella, porque tampoco hay quien contraste estos datos. En el posdebate sí se hace, pero sería muy útil poder hacerlo en el momento que la gente lo está viendo, cosa que no veo que vaya a pasar, al menos muy pronto. Quienes pierdan, Gustavo, ¿van a aceptar la derrota? No, que va, lo más probable es que esta elección se vaya a impugnar y lo más probable es que termine en los tribunales. Esa es la realidad. Y sobre todo si no se gana, que gane quien gane, si no se gana por un margen superior a 3%, lo más probable es que tengamos ahí marchas, tengamos ahí demostraciones de poder y que además pues haya una serie de dimes y diretes que ya lo estamos vaticinando, terminarán por la calle de la judicialización. No es una novedad, yo creo que esto ya lo vimos también en el 2006, pero bueno, pues vamos a ver también cómo los actores políticos reaccionan. Sobre todo estamos tomando en cuenta de la virulencia que puede llegar esto a generar si hay realmente intereses que sientan que se les está robando algo, ¿no? Me parece que el gran tamiz va a terminar siendo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde realmente podemos decir, parece ser que la tendencia iba por acá, porque históricamente no ha habido todavía un voto cruzado en el caso de México cuando hay elecciones federales, ojo con eso. Cuando ha habido elecciones estatales sí que ha habido votos cruzados, pero la tendencia desde que tenemos ya estos ejercicios de pues una democracia germinal, el que queda en la presidencia por lo regular es el que arrastra también con las mayorías, ¿no? en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Están preparados los actores electorales, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo el Tribunal Electoral para enfrentar conflictos postelectorales, Vianey? Hace un par de semanas, un par de meses, cuando tuvimos una previa mesa de debate, Juan Carlos, recuerdo que hablamos de que había un andamiaje electoral, leyes que se había construido, que si bien los consejeros, algunos eran nuevos y se habían quedado, en general teníamos una gran consistencia. Sin embargo, a estas últimas alturas, cuando vemos conflictos, cuando vemos que el INE no fue capaz de preparar unos debates adecuadamente, donde no tuvo producción, donde todo el tema de la capacitación y del rezago está ahí, sí es para preguntarse. Y en el caso del tribunal, las cuestiones y los rompimientos internos entre los magistrados, todo eso lleva a que lo único que diría es, no nos queda de otra. Tienen que ser las autoridades, deben de estar a la altura de lo que viene, porque si no podemos tener un conflicto. Tienen un mes para despabilarse, tienen un mes para afinar lo que tengan que afinar, porque si no, esto nos puede llevar a un conflicto mayor. Ahora lo dudo respecto a hace un mes o 2 meses por cómo han reaccionado, pero sí creo que no va a haber de otro, va a haber mucha presión de otros actores, pues para que sí se pongan las pilas. Les agradezco mucho lo que está diciendo Vianey Esquinca. Recordar. Sí. Juan Carlos, sí, recordarles además, Gustavo, es que es muy importante lo que dice Vianey. Ahorita hay precisamente una disputa por esta cuestión de la autonomía del Poder Judicial. Y no se nos olvide, el día 5 de mayo va a haber una marcha justo por esa situación. Entonces, hay que poner mucha atención a lo que sucede con los órganos autónomos. Gracias, Gustavo Pérez, Vianey Esquinca. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones. De esta manera concluimos este espacio. Le invito a que se queden en esta señal.